SER Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Abrimos aquí la ventana. Está tomando café con nosotros ya, como es habitual, Isaías Lafuente. Isaías, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un poquillo preocupado estoy hoy. Sí. ¿Qué te pasa? No, hombre, por este último envío de balas al expresidente Zapatero. Sí. No, corremos un poco el riesgo de que por la acumulación de sobrecitos enviados llevemos a banalizar el asunto, incluso a caricaturizarlo, ¿no? Que parece que no seas nada si no te envían un sobre con balas. Y esto es muy grave y cada sobre añade gravedad al asunto. Y yo creo que no se puede dejar pasar ni decir que no hay que darle importancia, porque es muy importante. No le dimos demasiada importancia a aquellos militares que decían que había que fusilar a 26 millones de españoles. Ahora llegan estos sobres y mañana puede llegar un perturbado que convierta el asunto en ya gravísimo, ¿no? Así hace ya muchos días hace ya muchos días que se estaba analizando, quiero decir, si por banalización entendemos ya no solo las lecturas que hacen desde una trinchera política u otra. No me gusta hablar en estos términos, pero es donde parece que se sitúan, ¿no? Como si estuvieran en una trinchera. Ya no digo solo por eso, sino por el tipo de bromas que no son de muy buen gusto, olvidándose, porque desde luego ese tipo de bromas, y cuando se banaliza, como dices tú, lo que nos hace es olvidarnos de que detrás de, es decir, en el destino de esas amenazas, esos sobres, hay personas. Claro. Entonces, en cuanto deshumanizamos el destino del sobre, entonces ya estamos entrando en un terreno muy peligroso, porque tiene que ver, está en las antípodas de la empatía y tiene mucho que ver con una perversión psicológica muy, muy, muy peligrosa, ¿no? Porque así es como funciona la mente del psicópata. Claro, decir. Roberto, y es que tenemos historia y tenemos memoria, y quiero decir, muchas matanzas empezaron con dianas pintadas en la calle, con sobres de amenazas de muerte. Es verdad que había una organización terrorista viva, pero bueno, nadie sabe hasta dónde pueden llegar las amenazas. En todo caso, si hay alguien que cree que esto es un divertimento, bueno, pues hay que identificarle, hay que detenerle, hay que castigarle y hay que recordarle que para divertirse uno, pues tiene el cine, la radio o el onanismo, ¿no? Pero con estas cosas no se juegan. Y debe notar desde luego ese alguien o esos alguienes que el resto no estamos jugando y no nos lo estamos tomando como una broma y no nos hace ni puñetera gracia, desde luego. Me parece una observación muy, muy oportuna, Isaías. Bueno, hoy hemos invitado también a tomar café a nuestro amigo Miquel Lejarza. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí, como Hola, siempre, Miquel. Tomando notas de la sabiduría de Isaías. Tampoco nos pasemos. No hay que pasarse, no, pero la verdad es que es un tema, has incidido en algo que es realmente importante. Lo primero que hay que decir es que esta gentuza que manda este tipo de sobres y demás son unos cobardes, porque actúan anónimamente, a escondidas, son unos cobardes y aparte de ello no tienen ninguna gracia, absolutamente ninguna gracia. Hacer chistes sobre algunos temas simple y llanamente no es divertido, no es correcto y banalizar esto nos haría en cierta manera cómplices. Esto hay que denunciarlo con letras mayúsculas, negrita y subrayado. Y sobre todo no es divertido, entre otras cosas, entre todo lo que estamos diciendo aquí, porque, no sé, uno entiende que el humor es algo más elevado, es algo más inteligente, que nace como un mecanismo de defensa y que requiere de esa listeza que desde luego no he visto en ninguna de las bromas que se han hecho al respecto de momento. Bueno, a ver, que hoy es miércoles, los miércoles tomamos café también con Santiago Niño Becerra, nuestro economista de cabecera. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. Roberto, ¿qué tal? Y a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Santiago, buenas tardes. Que hoy además, Santiago, coincide que hay muchas razones para hablar de economía, porque hay muchas noticias que parten de la economía o que acaban derivando en ella. Bueno, la primera, principal, en la que nos vamos a detener, los ministros de Economía de los 4 países con más peso político y económico de la Unión Europea, a saber, Alemania, Francia, Italia, el nuestro, España, han enviado esta mañana conjuntamente sus planes de recuperación,
a la Comisión Europea, haciendo un llamamiento conjunto para que se acelere el envío de los fondos. Todavía estamos en acelerar, pero no es una realidad. Yo me extrañaba muchísimo, me llevaba las manos a la cabeza cuando oía a nuestro compañero Javier Ruiz esta mañana, como decía, me llevaba a la reflexión de cómo puede ser que la Europa del Estado del Bienestar, de tradición socialdemócrata, con lo que eso supone, independientemente hasta de ideologías, pero con la tradición del Estado como garante, como protector, destine un 2% de su PIB a tirar de la economía, y el paraíso liberal de ustedes se las apañen como quieran, que papá Estado no entra mucho, que es Estados Unidos, ponga sobre la mesa el 14% y lo haya puesto ya, que hay gente que ha recibido ya hasta 3 cheques por un valor de $1.400. Santiago, a mí no me entra en la cabeza, no sé. Bueno, a ver, en primer lugar, y esto es importante, y no en sí no es económico. En Europa es una cosa que tiene 27 países, la Unión Europea, y Estados Unidos es otra cosa, que es verdad que tiene 50 estados, pero que tiene un gobierno federal que dice blanco, rojo, azul, amarillo. Y entonces pues se hace blanco, rojo, azul y amarillo en los temas federales, cuidado. Y luego después cada estado tiene su parlamento y tiene su tal, pero lo que dice el gobierno federal va a misa y no lo discute nadie. Esto es importante, ¿eh? En segundo lugar, hay otra cosa, y es que, y esto se dice poco, Estados Unidos juega con ventaja. Es decir, Estados Unidos imprime todos los dólares que necesita. Lo de imprimir no es que sea físicamente necesariamente, pero bueno, emite todos los dólares que quiera, y el mundo no se cuestiona nada. Es decir, no se cuestiona si esos dólares valen lo que Estados Unidos dice que vale o no valen eso. Y por otra parte, el resto del mundo le compra la deuda a Estados Unidos, sabiendo que los intereses se les van a pagar con esos dólares que emite el propio Estados Unidos, y por otra parte no cuestiona tampoco la cantidad de deuda que emite Estados Unidos, ni su déficit fiscal, que entre paréntesis es tan grande como el de España. Entonces, claro, Estados Unidos juega con o sea, en la salida ya le dan como 300 metros de ventaja. Entonces, claro, así es más fácil, sinceramente, es más fácil. Hoy también ha sido noticia, bueno, uno se lo podía llegar a imaginar ya, pero los resultados desde luego han sido contundentes. Lo de las grandes tecnológicas, Google, Microsoft, que en este año tan delicado para la economía mundial, aunque tú siempre has sostenido, a ver, aquí dinero hay, y desde luego el comercio electrónico y la red ha subsistido, y de qué manera, y hoy han presentado beneficios récord, especialmente Google, que ha aumentado sus ganancias un 34%. Vuelvo a citar a nuestro compañero Javier Ruiz esta mañana, que decía, con lo que Google gana en 3 meses se puede pagar el subsidio de paro actual de todos los que lo cobran en España durante 2 años. Y eso me parece una referencia muy ilustrativa, ¿no, Santiago? Bueno, a ver, sí, es lo que es. O sea, y a medida que vayan publicando sus resultados otras plataformas digitales, pienso en Amazon o no tanto, o sea, pienso en Walmart, va a pasar lo mismo. Es decir, van a ser unas cifras escalofriantemente altas, y por el otro lado va a ser baja la cantidad de impuestos que pagan. A ver, esto es algo que, nuevamente, es así porque queremos que sea así. Es decir, estas grandes empresas, estas grandes corporaciones, utilizan sistemas legales, cuidado, no estamos hablando de fraude, sistemas legales como el famoso triángulo, ¿no?, que venden en un sitio, facturan a otro, y eso va a parar a otro sitio, que es donde tributan, que es donde tiene el traje fiscal a medida que se le ha hecho, o el impuesto de sociedades más bajos, ¿no? Pienso en Países Bajos, pienso en Holanda y tal, pero esto en Irlanda, perdón. Esto es así porque hemos permitido que sea así. Es decir, yo estoy contentísimo de que Google gane mucho dinero, porque yo soy un gran usuario de Google, y que a Google le vayan muy bien las cosas. Lo que yo encuentro chocante es que a unas empresas se les aplique un baremo
fiscal y a otras empresas se les aplique otro. Y recordemos que cuando Europa dijo que iba a aplicar o tenía en marcha el estudio de una tasa Google, que se llamó la tasa Google, la administración Trump dijo que las represalias serían bíblicas, las represalias que tomaría contra Europa. Entonces, claro, y luego Biden es verdad que ha hablado de un impuesto mínimo de sociedades a nivel mundial, etcétera, etcétera, pero claro, es que hay una auténtica competencia y hay por otro lado un peso, una fuerza que tiene nuevamente Estados Unidos que el resto de países, ni siquiera la Unión Europea, tiene. Entonces, yo creo que el tema de Google no es un tema de volumen de beneficios, suponiendo que no haga ilegalidades, claro está, sino es un tema de tratamiento fiscal, de que se le aplique una normativa fiscal, bueno, pues equivalente en todas partes. Totalmente de acuerdo, pero Santiago, además es algo más que lo fiscal. Al final veamos de qué vive Google, en gran medida de la publicidad. Llamémoslo de una u otra manera, pero de la publicidad, y en ese sentido compite, por ejemplo, con las televisiones en abierto, con las radios, con los periódicos, y todos ellos tienen una legislación. Estoy pensando en el sector que yo mejor conozco, que es el audiovisual. Las televisiones, por ejemplo, que compiten con Google por un mismo público, por un mismo cliente, que es el anunciante. Las televisiones privadas tienen unas obligaciones que Google no tiene. Yo no entiendo por qué hay que obligarles a las televisiones, por ejemplo, a hacer determinado tipo de inversiones y a Google no. Y esto sirve también para Amazon, sirve para Netflix, en fin, un poquito para todos los grandes de esta nueva economía. Coincido contigo en que todos nos alegramos que vayan bien, porque al final es bueno que las empresas vayan bien, pero en igualdad de condiciones. Los partidos de fútbol tienen que ser en igualdad de condiciones. Sí, totalmente de acuerdo, pero es que en el fondo es volver a lo mismo. Es decir, ¿por qué a uno se le permite una cosa o se aplica una vara de medir y a otros se les aplica otra vara de medir? O sea, no, esto no sería a nivel fiscal. Yo me he referido solamente al tema fiscal, pero es cierto que hay otros campos en los que las varas son distintas. Entonces, claro, uno empieza a pensar cosas raras, que todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros, ¿no? Porque si uno se aplica una norma y a otro se le aplica otra norma, entonces claro, como decías, los partidos de fútbol no, en fin, es como si alguien jugara con 12 o con 8, me da igual. Entonces claro, no va. Oye, siguiendo con la metáfora deportiva, Santiago, antes decías, es que Estados Unidos ya parte a 300 metros de lo que parten los demás competidores, en este caso la Unión Europea. En el caso de las tecnológicas, supongo que esa distancia de partida es todavía mayor. La pregunta es, ¿cabe recuperar la distancia? Es decir, ¿cabe que la Unión Europea, cabe que el mundo, digamos, se asocie para que los que ganan mucho, que está muy bien que ganen mucho, paguen fiscalmente pues como pagan cualquier ciudadano? A ver, es que Europa, ahora ya nos hemos olvidado, pero Europa hace años, en el mundo de la telefonía móvil, era de largo la primera a nivel mundial. O sea, ¿os acordáis del Nokia 3310? ¿Os acordáis? Hombre, por favor, sí. Sí. ¿Os acordáis? Bueno, sí. Pues esa familia, cuando existía el 3310, de cada 3 teléfonos que se vendían en el mundo, casi uno era Nokia. Los avances tecnológicos en la telefonía móvil de Europa, bueno, eran envidiados por todas las empresas estadounidenses. Europa ha perdido ese tren. ¿Qué nos pasó? O sea, Cuando... Bueno, yo me imagino que fueron 2 cosas básicamente, ¿no? Es decir, una que el teléfono, esto que se llama el smartphone, el teléfono inteligente, Nokia llegó a hacer cosas, pero nadie le consideró importante, nadie. Ericsson también era otra empresa absolutamente monstruosa en este campo, ¿no? Entonces hubo otros que sí que apostaron por esta línea y todos sus desarrollos. ¿Qué significa apostar por esta línea? Pues significa poner pasta encima de la mesa e investigar.
O sea, ni más ni menos que eso. Oye, pero volviendo al principio, entonces, cuando claro, decías, no, Europa... es que aquí somos 27 y en Estados Unidos, bueno, aunque sean 50, pero federalmente, y ahora recogiendo ese hilo y trayéndolo hasta aquí donde estamos, aquí nos falta un poquito de organización, entonces, ¿no? Sí, claro, no, evidentemente. O sea, a ver, es que Europa se ha construido a pedazos. O sea, Europa se ha construido a pedazos. O sea, de aquellos 6 famosos el primer embrión de la Comunidad Económica Europea, hemos pasado a 27, y éramos 28 hasta hace 4 días, hemos pasado a 27, pero a base de ir añadiendo cosas, ir añadiendo países, o bien porque les convenían a unos, o bien porque les convenían a otros, o a destiempo. A ver, es que hay cosas que incluso, no sé, suena raras decirles. Dice, los países del este de Europa están en la Unión Europea porque a Alemania le convino. Pero si analizamos sus economías, las economías de los países del este, cuando entraron, luego han avanzado, claro, no estaban. O sea, las economías de los países del este tenían que haber pasado por un periodo de adaptación. Con Grecia pasó lo mismo, tenía que haber pasado lo mismo incluso con España. Lo que pasa es que, bueno, esto iba a base de conveniencias. Entonces, claro, si no hay una normativa común, si no hay una que se aplica a todo el mundo, si no hay una homogeneidad, si los acuerdos se han de tomar por unanimidad, ya ni muchos acuerdos, ni siquiera por mayoría absoluta, por unanimidad. Entonces, claro, todo esto enlentece, va lento. El ejemplo más reciente, el tema de la vacunación. Vamos, a ver, Europa, que nadie me diga que no tiene capacidad para montar una organización y implementar una velocidad de vacunación mucho más alta de la que tiene actualmente. Santiago, vamos a hablar de lo que a ti te gusta realmente, que son estas cosas de los universos paralelos, el metaverso, el omniverso, también. A ver si ahí encontráramos soluciones también, porque, a ver, esto lo decimos medio en broma, pero sí que es cierto que esos, hablábamos la semana pasada del metaverso, hoy hemos tenido referencia del omniverso, que es otra plataforma creada, en este caso, por una compañía de inteligencia artificial, ¿no?, de procesadores, la Nvidia. Bueno, en realidad de lo que estamos hablando es de crear como universos donde se pueden experimentar cosas en paralelo, pero muy reales a lo que podría ser en el mundo en el que estamos, en el universo que estamos real, para después traerlas aquí, ¿no? O sea, son como fábricas virtuales donde se puede experimentar. Sí, lo del omniverso, esto es algo que tiene miga, ¿eh? Lo del omniverso es porque los metaversos son crear universos en los cuales tú puedes inventar lo que quieras. Esto no, el omniverso es un replicar, entre comillas, este universo, donde estamos ahora, en la nube. Para simplificar. Y entonces allí, pero lo mismo, entonces allí haces cosas con personas que están aquí, Y entonces experimentas cosas. Por ejemplo, en el País publica un artículo sobre esto, en el que habla de un acuerdo entre BMW y un desarrollador, y entonces en este universo han experimentado una serie de cosas, etcétera, etcétera, que sí, cuidado, que si en ese omniverso, en ese mundo, acuerdan ponerlas en marcha, le dan a un botón y se implementan aquí, O sea, estamos hablando de esto, O sea, es como, de alguna forma, entre comillas, tener 2 vidas o una vida duplicada. Entonces, en ese lugar, también entre comillas, poder hacer cosas e implementarlas aquí. Nosotros, Isaías, Miquel, a mí me faltan 2 desayunos todavía para acabar de entenderlo, acabar de digerir esto, ¿no? Es la versión 5G del creador, ¿no? Yo desde Dios no había escuchado una cosa semejante. Bueno, sí, a mí me recuerda... Isaías, yo esto automáticamente lo he comentado con la hija de unos amigos. Cuando le he visto, le he llamado a una hija de unos amigos que es ingeniera de caminos, y dice, esto irá muy bien. Y ella sabía que existía esto. Dice, porque entonces allí podrás hacer de todo, y luego si conviene lo aplicas o no. Claro. Sí, hay una... Todas estas cosas de las que estamos hablando, y perdonar la frivolidad, a mí me remite en algunos casos a algún videojuego.
a una estética y esto. Estaba pensando en uno que fue muy, muy famoso hace como 15 años o así, que se llamaba Second Life. Sí, 12 años. El máximo llegó en el 2008. Sí. Lo que pasa es que aquí... Espero que estos metaversos y omniversos tengan mejor vida y mejor trayectoria que la que tuvo Second Life, que todo el mundo decía claro, que iba a ser el universo de donde iba a paralelo, estar... El paralelo, etcétera, donde íbamos a estar todos representados. Yo me compré una isla en Second Life. Ya. Bueno, me compré una ¿qué pasó? isla... Bueno, lo hice un poquito mitad de prueba, me costó muy pocos euros, no llegaría a 60, 70 euros creo que pagué. ¿Los perdiste? Y los perdí. Bueno, está a la venta, si alguien quiere comprarla. ¿Por cuánto? ¿Ha subido o ha bajado la isla? Bueno, yo creo que en este momento por una cerveza y una buena conversación vale. la cambiaba. Pero ahí decían que era imprescindible que todos, cada uno de nosotros tuviéramos nuestro avatar, nuestra réplica, etcétera. Sí. No, esto no será humo también lo que nos están vendiendo ahora en lo que quedó Second Life, Santiago. No. Vale. No. A ver, Second Life, aquello realmente, básicamente era un juego. Lo que pasa es que cuidado con esto, porque recordaréis que tenía su propia moneda, el Linden, que equivalía a $1. Es decir, la primera moneda virtual en realidad fue el Linden de Second Life. Entonces, pero esto es otra cosa. Esto es una utilización industrial, una utilización organizativa. Es decir, yo diría que este universo es un lugar donde simular, experimentar, hacer cosas que no tienen consecuencias si no quieres que las tengan, y si quieres que las tengan las trasladas aquí, con lo cual muchos percances, digámoslo así, o fracasos se pueden ahorrar. Yo creo que es positivo. Bueno, pues debe ser muy interesante lo que has dicho en el último minuto, pero yo me he perdido un momento que se me ha ido la conexión a ese universo desconocido, al paralelo. Pero estoy otra vez aquí. Miquel, perdona, venga, y cerramos. Sí, yo os dejaba un tema para otro día, probablemente. Pues ¿no creéis que detrás de estos mundos paralelos, virtuales, en los que, como decía Santiago, todo es posible, de ahí surge una cierta mentalidad por parte, sobre todo, de mucha gente joven, creo yo, que llega a la conclusión de que, puesto que todo es posible, eso debe ser la norma de comportamiento, en que todo sea aceptado? Sí. Esto yo creo que un sociólogo podría decir cosas aquí. Vale, me lo anoto. Entonces, Santiago Niño Becerra, un abrazo. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego, buenas tardes. Un abrazo. Y esta tarde estamos tomando café, como es habitual, con Isaías Lafuente, también con Miquel Lejarza. Es muy interesante esto de los universos paralelos y la pregunta esta filosófica y sociológica, Miquel, me la apunto, pero digo que está muy bien eso de los universos paralelos, pero volvamos a estas coordenadas, a este mundo, el que conocemos de momento, este universo, porque una historia de aquí. Si algo nos gusta en esta ventana, en este programa, es contar historias, y la que ahora vamos a compartir con vosotros, nos ha fascinado desde que la hemos visto en las redes sociales. Su título sería La Cueva, el hilo de cómo un chaval de 14 años empezó a hacer la suya, una cueva. Ese hilo nos cuenta cómo en el origen de una pataleta, de un chaval, está el hecho de que le haya llevado a tener una cueva con calefacción y habitación propia. Así, tal cual. El arquitecto excavador propietario de esa cueva es Andrés Cantó, y nos está escuchando. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bastante, ¿verdad? Simulando toda esta zona. Espera un momento, Andrés, vamos a hacer una cosa, porque lo que no tenemos ahora suerte es con la línea telefónica, con la cobertura, porque sé que nos estás hablando desde un móvil. A ver si encuentras nada. Voy a desplazarme a ver si vosotros me decís cuándo. Ahora mismo te escuchamos bien, ahora mismo te oímos bien ahí. Vale, bueno, Andrés, que te preguntaba cómo estabas y no sé si me estabas explicando tus sensaciones sobre las reacciones que has tenido en las últimas 24 horas. Hace 2 noches. Y me metí en la cueva pues como cualquier noche, a acabar, a ver una serie, a estar allí tranquilito, porque al fin y al cabo es un poco mi espacio de tranquilidad, mi zona de confort. Sí. Y nada, cuando salí, miré el móvil y dije, esto
Pero ya va por los 1000, va por los 3000 me gustas, RT, ¿vale? Pero es que esta mañana el móvil no me funcionaba, yo no podía creérmelo ya. Ya. O sea que Roberto, ¿tienes buena cobertura dentro de la cueva? No, en la cueva de hecho no hay nada de cobertura. En la cueva no, en la cueva no hay cobertura y por eso Andrés ha salido de la cueva. Bueno, tú a la cueva, ¿qué vas? ¿Cada noche vas allí a dormir o cuándo vas a la cueva? No, a dormir no, la utilizo, vale. Vengo aquí a la mañana, echo alguna orilla, saco tierra. Sí. Y también es un lugar para relajarme. Aquí encima de la cueva tengo un porche ya montado con un estanque, mis sillones, mi todo, y la verdad es que esto es un paraíso para mí. Pero a ver, cuéntanos la historia. Tú vives en la provincia de Alicante, ¿no? En La Romana, en una localidad de Alicante. Vivo en un pueblo que se llama La Romana, Alicante, y más concretamente en una pedanía del pueblo, Los Beltranes. Yo vivo en un campo. Ajá. Entonces, claro, aquí todas las casas tienen mancal. Vale. ¿Y cómo empezó todo? Porque esto, cuentas, empezó en una pataleta. ¿Qué te pasó ese día? ¿Recuerdas o no? Me enfadé con mis padres, no me acuerdo ahora mismo por qué. Creo que porque no me dejaban salir en chándal, dijeron, ponte vaqueros. Y yo, no, me gusta mi chándal viejo de la cueva. Y nada, yo me vine aquí al fondo del bancal con mi pataleta, venía aquí a mi casa Árbol de la Olivera, pero estaba muy enfadado y cogí la azada y me puse a pegar picazos aquí al lado de la olivera. Y al final de la tarde, pues tenía ya un hoyo. Yo no le di mucha importancia, pero tenía un hoyo. Y o sea, que tú empezaste para desahogarte, pero no tenías ni idea, ni proyecto, ni tenías en mente hacerlo de la cueva. Es una pataleta, pero que acababa en un agujero. Y a partir de ahí iba cada tarde no, pero sí que me acercaba alguna tarde y decía, pues voy a acabar un poco el agujero a ver qué pasa. Y empezaba a cavar, a ver qué pasa. Ya después de 1 año y medio, pues el agujero ya tenía 2,5 metros de profundidad. Ahí ya empezó el tema de, pues vamos a planificar una cueva de verdad. Bueno, vamos ¿quién? ¿Tú con quién? ¿Lo haces tú en compañía? ¿Quién es tu compañero? Yo y mi mejor amigo Andreu. Lo conocí en 2018 por un curso de teatro y nada, empezamos a quedar todas las tardes y veníamos aquí a mi casa con un par de cervezas aquí al final de la casa y pues le surgió el mismo interés que a mí. Vio el agujero y dije, hostia, ¿vas a hacer una cueva en serio? Yo te ayudo y para adelante que tiramos. ¿Y cómo es la cueva? ¿Qué descríbenosla un poco? Claro, pues bajas 10 escalones, ¿vale? Avanzas unos 4 metros de escalones y llegas a la primera salita, pequeñita, empedrada, donde hay un perchero y las cañerías de la estufa, los tubos de hierro de la estufa. Luego pasarías a la derecha a una bóveda de 2 metros de profundidad y 1,90 m de alto, y desde esa bóveda hay un pasillito de unos 90 centímetros que llega a la habitación mía, que ya mide 2,5 metros por 1,5 metros, que es la habitación que más impresión da, que es la más grande hasta ahora. Oye, ¿y habéis contado con asesoramiento técnico? Porque yo, cuando te he oído hablar ya de una bóveda, hay que tener mucho cuidado que esa bóveda no se te venga encima, claro, ¿no? No, a ver, mis conocimientos son los conocimientos arquitectónicos que di en bachillerato de artes, en fundamentos del arte, básicamente, sí. Y aparte también, ya te digo, aquí en el campo, más de la mitad de vecinos tienen cuevas como casas. Entonces, toda la gente que ha ido viniendo la ha ido peritando un poco y me han ido aconsejando también. Pero peritando desde la experiencia que han tenido, tampoco sin estudios, sin formación. Efectivamente. Porque tú no vas para arquitecto ni nada de eso. Tú no vas para arquitecto, no quieres ser arquitecto. Tú tienes otras cosas en la cabeza. En mi perfil de Twitter sigo siendo actor, por lo que a mí respecta, pero mira. ¿Y tu idea es vivir allí, vivir en la cueva? Mira, como plan de jubilación no me parece nada malo, sinceramente. Yo me vendría a jubilarme aquí. Oye, ¿cuándo se la enseñaste a tus padres? ¿Cuándo le dijiste, mira, de aquel día de la pataleta que no me dejabais ir en chándal, no sé qué, mira lo que... Mis padres, desde ese día había sido el agujero, lo conocían como el agujero, que estaba allí al fondo de la casa y Andrés iba allí, poco más. Hasta que un día le dije a mi padre, vente, que ya tenemos la primera habitación. Y dice, hostia, ¿cómo que primera habitación? Y ya vio que el proyecto tenía ya una magnitud considerable, pero nunca lo echaron para atrás. Andrés, vamos a lo importante. ¿Tienes licencia de obras? ¿Te han paralizado en algún momento? ¿Está la cosa legalizada? ¿Cómo está esta situación? Pues ahora mismo estoy en stand-by. No sé si me sostengo en vacío legal, no sé si realmente
va a tener que venir el alcalde del pueblo a ver esto, a ver qué pasa. Porque las cuevas de los vecinos, esas cuevas han tenido que pasar por algún tipo de trámite de estos, que estamos medio bromeando, pero ¿están legalizadas o no? Esas cuevas se hicieron en los años 40, 30, ahí no había mucho trámite que hacer tampoco. Es ahora donde me nace a mí la burocracia. Isaías, esto me recuerda a algo que pasa en todas las urbanizaciones de pareados de España. Sí. Y es que todo el mundo le entregan una casa con 2 plantas y acaba haciéndose una buhardilla y abajo un sótano, ¿no? Así que estamos en línea. No, y después al final estas cosas prescriben y se legalizan solamente por el paso del tiempo, y como Andrés tiene creo que 19 años, pues tienes mucho tiempo para que la cosa madure. Claro, si con 19 años ya tengo estas 3 habitaciones, pues mira, a ver ya dentro de unos años, me tocará pedir permiso por cada año. Ya, ¿y pero ya te has hecho un plan, aunque sea en la cabeza, te has hecho un plan de cuándo vas a acabar en mi cabeza siempre han habido planos de cómo quería que fuera o cómo me gustaría que fuera la cueva. ¿Y hasta dónde va a llegar eso? Hasta ahora, pues por ahora yo creo que lo voy a dejar en mi habitación. Al igual la ampliaré seguramente más, pero también tengo que empezar ya a hacer trabajo de apuntalar y adobar paredes. Luego te haces una sala para poder hacer alguna que otra fiesta, lo llamas el Choco y ya está. Ya lo tienes. Solo con la terraza la gente ya flipa. Está equipada con altavoces y ese tipo de música. Esto ya es... Cuevas con terraza, esto es todo un concepto, ¿eh? Y sobre todo, Andrés, una cosa muy importante, aunque ya te hayas convertido en ser un especialista en cavar túneles, no delincas, por favor, no te tuerzas. Pero no, madre mía. Esto va a seguir aquí siempre humilde, en el campo, entre los vecinos y nada más. Andrés Cantó, un abrazo. Ha sido un placer. Mucha suerte. Gracias por tu historia. Hasta luego. Isaías, Miquel, ¿cómo estamos de actividad físico-deportiva? ¿Qué nivel ahora mismo o no? Estoy usufructuando una cinta de estas de andar y de vez en cuando me dedico a hacer unos kilómetros. Sí. Bueno. Yo soy de los que piensa de que a ciertas edades, y me temo que he llegado a esa edad, el deporte lo único que deja es secuelas. Bueno, pues yo no sé si exactamente esto casa mucho con el tema del que vamos a hablar, que por cierto... He dicho a ciertas edades. Vosotros sois jóvenes y todavía tenéis que hacer deportes incluso de riesgo, pero otros... Ya, tú eres de los que piensa que correr es de cobarde, entonces. No, insisto, que el deporte deja secuelas. Yo ando en bicicleta muchísimo. Por eso lo sé. A ver, no, en serio, llevamos un tiempo hablando de esa otra epidemia, la de la salud mental, el deterioro como producto de la situación, porque no deja de ser una situación traumática, de shock, la que llevamos un año viviendo, que nos ha cambiado la vida. Están ahora aflorando las consecuencias, pero los expertos advierten de que todavía estamos en la fase en la que vamos asimilando, por nuestra capacidad, la del ser humano, que tiene una capacidad enorme, desde luego, para adaptarse a todo prácticamente. Pero bueno, y después... mirad, este fin de semana nuestros compañeros de Radio Bilbao han estado hablando de lo que se conoce como el modelo biopsicosocial en salud, que sería, hablamos, por simplificarlo, una combinación de medicación, terapia y deporte para combatir distintas patologías mentales como la depresión, y que es que ya se ha convertido en una realidad en algunas consultas de la red pública de salud en Euskadi, donde están recetando, están prescribiendo ejercicio físico. Saludamos a la doctora Nagore Iriarte, psiquiatra de la Red de Salud Mental de Álava. Nagore Iriarte, Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Arratsaldeon. Así que están prescribiendo, esto es recetar ya deporte en las consultas de Euskadi. Bueno, es algo que estamos estudiando, ¿no? Que como bien decías, es incluir la actividad física supervisada y dirigida por profesionales dentro del tratamiento de diferentes enfermedades mentales, ¿no? Combinado con un tratamiento psicoterapéutico y un tratamiento psicofarmacológico. Con la misma importancia, entonces, que los otros dos factores, que las otras dos patas del tratamiento. Aquí ya no se trata, o no se trataría tanto lo que se está estudiando de una recomendación del especialista, es decir, yo le recomiendo que haga un poco de deporte, sino de marcar unas pautas concretas en función de la necesidad del paciente.
Eso es, yo creo que tenemos que abogar por una medicina personalizada, ¿no? Que es la que estamos ahora, está tan en boga, y entonces la idea es un poco personalizar en cada paciente pues las necesidades que tienen, hacer un estudio un poco, ¿no? de medidas físicas y demás, y poder diseñar un ejercicio físico a través de personal especializado, ¿no? Que nos pueda ayudar a combinar nuestros tratamientos psicofarmacológicos o psicoterapéuticos. Pero ¿hasta qué punto se trata de adquirir buen tono físico, o lo realmente importante es, como decía antes, la parte neurológica, la depresión, porque el deporte te lleva, por ejemplo, a estar con gente, a relacionarte, a no estar solo, a no estar aislado? ¿Cuál es el elemento esencial, lo físico o lo mental? Claro, cuando se hacen estudios se observa, ¿no?, la mejoría en áreas físicas. Eso yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Sí. Mejora la capacidad cardiorrespiratoria, previene diferentes enfermedades. Pero nosotros en salud mental también vemos, o se han estudiado a través de diferentes escalas o a través de diferentes observaciones, ¿no?, cómo puede mejorar síntomas nucleares de diferentes enfermedades. Has hablado antes de la depresión, pero también podría ser la esquizofrenia. Y luego hay otros datos, ¿no?, que nos ayudan a pensar que efectivamente el realizar ejercicio físico mejora otras áreas de funcionalidad, ¿no?, ya sea a nivel social, pues porque estamos con más gente, pero también el déficit cognitivo que puede suponer todo esto, ¿no?, la planificación, las funciones ejecutivas, todo esto también podríamos mejorarlo a través de realización de ejercicio físico con diferentes días, fechas, material, etcétera, ¿no? Motivación, todas estas cosas. Y hasta ahora, por la experiencia que ustedes llevan, digamos, dejemos de hablar de medicina y hablemos de matemáticas. ¿La ecuación funciona? Es decir, a más deporte de estas personas, ¿se reduce la terapia y se reduce la medicación? Bueno, eso todavía nosotros no lo hemos observado. Es cierto que realizando ejercicio físico puedes reducir, por ejemplo, efectos secundarios que tienen los medicamentos, ¿no? Efectos colaterales, que podríamos hablar de efectos a nivel metabólico, etcétera. Pues eso podríamos reducir, y con eso podríamos mejorar un poco el tema de la dosificación, ¿no?, de los psicofármacos. Uh-huh. Pero en nuestra pequeña experiencia, ¿no?, sí que observamos que, bueno, que la adherencia es muy buena, se muestran contentos, están con más gente, y eso sí que ayuda, aunque muchas veces no se puede medir concretamente, ¿no? Pero nuestra experiencia nos dice que es un buen tratamiento coadyuvante. Y de momento el ámbito de aplicación es en Euskadi, habíamos dicho. ¿Conoces si existe algún otro plan a nivel nacional para implantarlo? Si hay otros modelos en otros países de los que pudiéramos aprender también con más o menos este tipo de terapias ya implantadas. Sí, nosotros cuando empezamos, ya pues hace unos 3 años así, que empezamos a hacer una revisión bibliográfica, ya es cierto que en otros países, ¿no?, se incluyen, pues en Estados Unidos se está haciendo en Europa, en Japón, creo que se están haciendo diferentes intervenciones, ¿no?, similares, y estoy segura de que también se estarán realizando a nivel nacional, supongo, pero vamos, yo creo que esto tiene que ser algo que se acabará ¿no?, poniendo como algo habitual. Y seguramente esto también entre dentro del capítulo de las conclusiones que vayan sacando con la experiencia a través de los años, pero supongo que esto también servirá como medicina preventiva para algunas enfermedades mentales, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Un poco prevención en enfermedad, ¿no? Ya sea enfermedad mental o enfermedad cardiovascular. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, porque a una persona que tiene un trastorno depresivo, que no sale de casa, que está aislada, el hecho de dirigirla hacia una actividad en el que está con más gente, en el que le obliga, entre comillas, ¿no?, a participar con más personas, pues eso al final yo creo que previene pues otro tipo de situaciones más conflictivas, como puede ser el aislamiento, el sedentarismo, ¿no?, enfermedad cardiovascular, etcétera. Sí, doctora, decíamos al principio, ustedes ya vienen advirtiendo de esa otra epidemia, de esa otra pandemia, la que tiene que ver con la salud mental. Desde su experiencia personal, profesional, ¿ha visto un aumento considerable de consultas a consecuencia o que tengan una relación directa con la pandemia? Bueno, yo creo que es muy importante diferenciar un poco las reacciones emocionales que estamos teniendo las personas, ¿no?
reacciones que pueden ser síntomas depresivos, ansiosos, ¿no? Pero que no tienen por qué llevar a una enfermedad mental, ¿no? A pensar que todas esas personas que tienen este tipo de reacciones, estos síntomas, van a tener un trastorno depresivo mayor. Y de hecho eso no se ha visto. Esto en los estudios, bueno, se han hecho diferentes estudios y tampoco han visto mayor enfermedad como tal. Sí reacciones, por supuesto, ¿no? Porque emocionalmente reaccionamos, ¿no? Ante situaciones como una pandemia. Bueno, mejor estar alerta de momento y nos quedamos con esa observación, con esa conclusión. Nagore Iriarte, psiquiatra de la Red de Salud Mental de Álava. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Eskerrik asko. Con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Decíamos que nos encantan las historias. Bueno, atención a esta, atención a la siguiente. A ver, ¿dónde nos lleva esto? Ya verás. No sé si la jueza de Vigo de la que vamos a hablar se quedaría con la vida del pirata cojo si le dieran a elegir, como dice esta canción, este clásico ya de Sabina, porque ocurrió este pasado sábado. Tendrían que haberse casado Berto y María, allí, en Vigo, como decíamos. Estaba todo preparado. Ella, María, vestía un traje típico gallego. No estamos hablando aquí de disfraces, estamos hablando de vestuario tradicional, en el caso de ella, traje típico gallego con accesorios, abalorios de su abuela, que le había dado, que tiene más de 150 años. Y él, Berto, había ido a una modista para que le confeccionara un traje que se pareciera al de un pirata, al que añadió un sombrero y varios cinturones de cuero que había hecho una artesana local, pero de esa guisa no pudieron pasar de la puerta. La jueza les dijo que nada y que puede ser, que no les iban a casar si se vestían así. Aquí está Berto Pirata, no le llamo así gratuitamente, él nos cuenta por qué. Berto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Oye, lo de pirata es porque tiene algo que ver que todo el mundo te llama Berto Pirata en lugar de Berto Carreira. Claro, es que de hecho prácticamente nadie conoce mi nombre. De hecho, mi nombre es Juan Alberto. Y vale. Todo el mundo conoce por Berto o Berto Pirata. Oye, ¿qué pasó? ¿No os imaginabais que la jueza pudiera reaccionar así, no? ¿Qué ocurrió, Berto? No, ni mucho menos. Imagínate, esto es todo un proyecto solidario a través de un libro que es Elefantes de Papel y era todo hecho con mucha ilusión para recaudar fondos para proyectos solidarios. Y pues María fue con su traje típico gallego, preciosa, guapa como es ella. Yo fui con el traje de Jack Sparrow, un poco, sí que es cierto que lo hicimos precisamente para llamar la atención, para recaudar más dinero para esas tres causas solidarias, porque aparte sabíamos que se había casado mucha gente pues disfrazada de payasos, de cazafantasmas, de varios. Nosotros no queríamos ir disfrazados, queríamos ir vestidos. Ella es un traje regional y lo mío es un traje del siglo XIV. No sé si habéis visto alguna imagen, es un traje precioso hecho a propósito para mi boda, como cualquier novio hizo su traje, yo hice el mío. Lo que sí que me caractericé con la peluca y el maquillaje de Jack Sparrow, pues es mucho más llamativo. Y aparte a mí se me conoce en muchos sitios así, porque vamos a colegios, vamos a centros de personas de la tercera edad, etcétera, a hacerlos reír, pasar un buen momento ¿Y todo eso se lo intentasteis explicar a su señoría? ¿O ella no atendía razones? No, su señoría no, porque nosotros estábamos en la calle atendiendo los medios de comunicación y salió una funcionaria 15 minutos antes de la boda, que es cuando te suelen llamar para entrar, y nos dijo que la jueza no nos iba a casar disfrazados, dijo. Claro, yo me ofendí porque primero le dije que mi mujer no iba disfrazada, por supuesto, que era el traje de la comunidad gallega, y que yo no considero que fuera disfrazado tampoco, era como un traje de época, pero un traje al fin y al cabo, y tal. Luego intentamos entrar, en lo que esto fue fuera del juzgado, nos lo comunicó en la calle, y cuando intentamos entrar, al llegar al arco de seguridad, pues estaba la pareja de la Guardia Civil y estaba el vigilante de seguridad y la funcionaria que nos había comunicado y nos dijo que así que no íbamos a entrar. Yo le pedí hablar con la jueza, me ofrecía, dije, mira, yo si algo llevo de disfraz, si entendéis que algo de disfraz llevo, es como mucho la peluca, estoy dispuesto a quitármela, me quito la peluca y ya está, y entro, me caso, me la vuelvo a poner, total solo podemos entrar los novios y los testigos, me da igual que me vean sin peluca adentro.
no sé si le dirían lo mismo a una persona con cáncer y use peluca, o una persona que tenga alopecia y use peluca y se lo obligaran a quitar. Pero bueno, yo estaba... Oye, pero qué pena que la jueza no atendiera razones, que no se comunicara bien, sobre todo la causa, que también en muchas informaciones que he visto por ahí, que han trascendido de lo vuestro, nos hayamos quedado en la anécdota de no dejan casar a un tipo que iba de Jack Sparrow. A ver, aquí hay una historia con una... Sí, perdona. Nosotros nos produce mucha tristeza porque nosotros en nuestra página de Facebook, Elefantes de Papel, se puede comprobar, es todo solidario. Nosotros se suspendió el proyecto del libro por la pandemia. Luego se nos suspendió la boda el 26 de junio, lo mismo, por la pandemia. Intentamos casarnos en octubre, en otoño, y nos dijeron los propios funcionarios esperar un poquito y tal, y bueno, hicimos una fecha más alargada para ver si esto se aclaraba, el tema del COVID, y lo pusimos el 23 de abril, día del libro. O sea, somos escritores, todo tenía un porqué. Y era todo eso, pues aprovechando las circunstancias, como todo se ha suspendido, la boda, el proyecto solidario, pues hablamos María y yo y decidimos unirlos y decir, bueno, pues mira, nuestra boda, como no va a haber convite, que no se puede celebrar, pues la gente, nuestros amigos que tenían pensado hacernos por lo típico, gastarse un dinero que te gastas dinero de traje, luego los regalos y todas estas cosas, pues decir, oye, mira, no queremos nada. Ahí tenéis las 3 ONGs que hemos hecho para el libro, que son, aprovecho para nombrarlas, Hombre, claro, eso es lo que te iba a decir y te iba a pedir ahora mismo, porque no habrá boda, pero donaciones sí. Así que, ¿cómo podemos contribuir? Tiene que haber. Dime. Pues mira, el tema es entrar en la página de Elefantes de Papel, que es la página de Facebook, y ahí tenéis los números de cuenta de las 3 asociaciones, que son Vamos King, es una chica, Esther Rey, de Oleiros, de Coruña, que están construyendo un refugio en Becerrea para animales abandonados. Gemma Carrasco es una activista madrileña que está en los campos de refugiados en Grecia, que yo he conocido personalmente y tratamos de colaborar con ella en otras causas, y se está haciendo una labor tremenda con los refugiados. Y la asociación de La Guarda con Razones es una asociación que se dedica a ayudar a familias en situaciones precarias, pero con una diferencia, no hacen caridad, hacen solidaridad. Ellos tienen huertas que los beneficiarios trabajan, tienen gallineros, tienen tiendas de trueque. Quiero decir, cuando ellos reciben su ayuda no es una limosna, es una ayuda conseguida, y eso tiene un valor importantísimo, porque la gente que está pasando necesidad, lo que no necesita es limosna, necesita sentirse útil. Seguro. ¿Entendí lo que quiero decir, verdad? Sí, es una situación maravillosa. El nombre lo dice todo, con razones, no corazones, sino con razones, un juego de palabras precioso. Decía que seguro que las donaciones están aumentando debido a esto, ¿o no? Sí, la repercusión ha sido tremenda. Lo que pasa que es un poco lo que decís vosotros. Sí que se está quedando mucho el tema en la anécdota de un pirata que no quieren casar. Y bueno, nosotros lo que realmente nos importa, porque como digo yo, el gol nos lo han marcado, no nos han dejado casar, pero bueno, pues ahora están... Bueno, ahora hemos hecho nosotros el contragolpe, y yo creo que con esto que ha quedado claro que las donaciones, desde luego, la causa benéfica continúa abierta, que habrá boda, pero eso queda ya como en plan secundario. Berto Pirata, muchísimas gracias, un abrazo. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.